Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día fenomenal, ya sea que estén tomando un cafecito mañanero, relajándose después del trabajo o simplemente buscando algo interesante para ver. Y hablando de cosas interesantes, hoy les traigo algo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar de esas producciones que nos han robado el corazón, esas historias llenas de pasión, drama, intriga y por supuesto, paisajes espectaculares. Y no solo eso, vamos a explorar algunas de las nuevas series turcas que vienen con fuerza en 2025. Así es, estamos hablando del futuro de la televisión turca. Si eres como yo, seguramente te has enganchado a alguna serie turca en algún momento. Ya sea Erkencikus con su frescura y romance Dirilis, Ertuğrul con su acción y épica histórica, o Aşk Memnu con su drama y pasión prohibida, las series turcas tienen algo especial que nos atrapa. Y es que combinan a la perfección una narrativa cautivadora, personajes complejos y una producción de alta calidad. Antes de que empecemos a desglosar estas prometedoras series del 2025, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series, películas, cultura y todo lo que nos apasiona. Además, al suscribirse, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y no se olviden de activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Perfecto. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Prepárense para descubrir las series turcas del 2025 que no se pueden perder. Bueno, para empezar, tengo que decir que la industria televisiva turca está en constante evolución. Cada año nos sorprenden con nuevas propuestas, nuevas caras y nuevas historias que nos dejan pegados a la pantalla. Y el 2025 no será la excepción. De hecho, ya se están cocinando varias producciones que prometen ser un éxito rotundo. Una de las series que más expectativas está generando es una que por ahora lleva el título provisional de Güneş İzleri, o Las huellas del sol. Esta serie nos transportará a la costa del Egeo, a un pequeño pueblo de pescadores donde la vida parece transcurrir a un ritmo lento y tranquilo. Pero como suele suceder en las series turcas, esta aparente calma es solo la antesala de una tormenta de secretos, mentiras y pasiones ocultas. La historia gira en torno a dos familias, los Demir y los Yılmaz, que han sido vecinas durante generaciones. Aparentemente son uña y carne, pero una vieja rivalidad, alimentada por un amor no correspondido y un oscuro secreto del pasado, amenaza con destruir todo lo que han construido. En medio de este conflicto surge una nueva generación que, sin saberlo, está destinada a repetir los errores de sus antepasados. Los protagonistas de Güneş İzleri son Deniz Demir, una joven y ambiciosa abogada que regresa a su pueblo natal después de años de estudio en Estambul, y Kerem Yılmaz, un apuesto pescador que ha dedicado su vida a cuidar de su familia y de su hogar. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su amor se ve obstaculizado por las antiguas rencillas entre sus familias y por la aparición de un misterioso forastero que llega al pueblo con oscuras intenciones. Lo que me parece más interesante de esta serie es su ambientación. La costa del Egeo es un escenario perfecto para una historia de amor, pasión y drama. Sus paisajes impresionantes, sus playas de arena blanca y sus pueblos con encanto le dan un toque especial a la serie. Además, la historia promete ser muy intrigante con giros inesperados y personajes complejos que nos harán cuestionar nuestras propias convicciones. Pero profundicemos un poco más en Güneş İzleri. Los rumores apuntan a que el secreto del pasado involucra un accidente marítimo, donde un miembro de una familia fue culpado injustamente por la muerte de otro. Este evento sembró una profunda herida que ha envenenado la relación entre los Demir y los Yılmaz, transmitiéndose de generación en generación como una maldición. Se dice que los guionistas se han inspirado en tragedias griegas clásicas para construir este drama familiar, prometiendo momentos de gran intensidad emocional. Además, la elección del elenco es fundamental. Si bien aún no se han confirmado los nombres, los productores están buscando actores que puedan transmitir la autenticidad y la pasión de los personajes. Se habla de la posibilidad de incorporar a un actor veterano y respetado para interpretar al patriarca de una de las familias, lo que añadiría un elemento de peso y prestigio a la producción. La fotografía de la serie también será un elemento clave.
Se rumorea que se utilizarán técnicas innovadoras para capturar la belleza de la costa del Egeo. Con tomas aéreas impresionantes y una paleta de colores que refleje la calidez y la serenidad del entorno, contrastando con la tensión y el drama que se desarrolla en la historia. La música, por supuesto, jugará un papel esencial, con melodías tradicionales turcas combinadas con composiciones originales que acentuarán las emociones y los momentos clave de la trama. Otra serie que está dando mucho que hablar es Istanbul'un Kalbi, o El corazón de Estambul. Esta serie nos sumerge en el bullicioso mundo de la gran ciudad, donde la ambición, el poder y el dinero lo son todo. La historia sigue a Leyla, una joven periodista que trabaja para un importante periódico de Estambul. Leyla es una mujer inteligente, ambiciosa y decidida a triunfar en un mundo dominado por hombres. Su vida da un giro inesperado cuando descubre una red de corrupción que involucra a importantes figuras políticas y empresariales. Decidida a sacar la verdad a la luz, Leyla se enfrenta a poderosos enemigos que no dudarán en utilizar todos los medios a su alcance para silenciarla. En su lucha por la justicia, Leyla cuenta con la ayuda de Ali, un joven hacker que se convierte en su aliado y confidente. Istanbul'un Kalbi promete ser una serie llena de acción, suspense y drama. La historia es muy actual y relevante, ya que aborda temas como la corrupción, el poder de los medios de comunicación y la lucha por la justicia. Además, la serie cuenta con un elenco de actores muy talentosos que le dan vida a personajes complejos y creíbles. Lo que más me atrae de esta serie es su ritmo trepidante. Desde el primer capítulo, la historia te atrapa y no te suelta. Cada episodio está lleno de giros inesperados y momentos de tensión que te mantienen al borde del asiento. Además, la serie tiene un estilo visual muy moderno y atractivo, con una fotografía impecable y una banda sonora que te mete de lleno en la atmósfera de la historia. Pero vayamos más allá de la trama básica. Istanbul'un Kalbi no solo se centrará en la investigación periodística de Leyla, sino que también explorará su vida personal, sus relaciones y sus dilemas morales. Se dice que la serie mostrará las dificultades que enfrenta una mujer en un entorno laboral competitivo y machista, así como los sacrificios que debe hacer para alcanzar sus metas. El personaje de Ali, el hacker, también tendrá un papel crucial en la trama. Se rumorea que Ali proviene de un barrio marginal de Estambul y que ha utilizado sus habilidades informáticas para sobrevivir. Su relación con Leyla será compleja y llena de altibajos, ya que ambos provienen de mundos muy diferentes. Sin embargo, su conexión será fundamental para desmantelar la red de corrupción y llevar a los culpables ante la justicia. Además, Istanbul'un Kalbi promete mostrar una cara poco conocida de Estambul, con sus barrios marginales, sus clubes nocturnos y sus rincones secretos. La serie utilizará escenarios reales para dar mayor autenticidad a la historia y para sumergir al espectador en el ambiente de la ciudad. La dirección de arte será fundamental para recrear estos espacios y para transmitir la atmósfera de tensión y peligro que rodea a los personajes. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de una serie que creo que va a ser un verdadero fenómeno, Aşk Labirenti, o El laberinto del amor. Esta serie es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Defne y Ömer, dos jóvenes que se conocen de forma accidental y que, a pesar de sus diferencias, se enamoran perdidamente. Defne es una joven soñadora y romántica que trabaja como florista en una pequeña tienda de Estambul. Ömer es un exitoso arquitecto, un hombre serio y reservado que no cree en el amor. Sus caminos se cruzan cuando Defne le entrega un ramo de flores en su oficina. A partir de ese momento sus vidas cambian para siempre. Aşk Labirenti es una serie divertida, fresca y optimista. La historia es sencilla pero muy efectiva, y los personajes son encantadores. Defne y Ömer son una pareja muy entrañable que te roba el corazón desde el primer momento. Además, la serie tiene un humor muy inteligente y sutil que te hace reír a carcajadas. Lo que más me gusta de esta serie es su capacidad para hacerme sentir bien. Es una serie que te levanta el ánimo, que te hace creer en el amor y que te recuerda que la vida puede ser maravillosa. Además, la serie tiene una banda sonora muy pegadiza y una fotografía preciosa que te transporta a los rincones más bellos de Estambul. Pero no nos quedemos solo en la superficie. Aşk Labirenti también explorará los obstáculos que enfrentan Defne y Ömer para estar juntos. Se dice que Ömer proviene de una familia adinerada y conservadora, que no aprueba su relación con Defne, una joven humilde y sencilla. Además, ambos personajes tendrán que superar sus propios miedos e inseguridades para entregarse por completo al amor.
La serie también contará con personajes secundarios muy divertidos y entrañables como los compañeros de trabajo de Daphne en la floristería, los amigos de Homer en el estudio de arquitectura y los miembros de sus respectivas familias. Estos personajes añadirán un toque de humor y color a la historia, y ayudarán a los protagonistas a superar sus dificultades. La comedia será un elemento fundamental en Ac Labyrinthi, con situaciones cómicas, diálogos ingeniosos y personajes extravagantes. Sin embargo, la serie también tendrá momentos de emotividad y romanticismo, que harán que el espectador se identifique con los protagonistas y se enamore de su historia de amor. Además, la serie utilizará escenarios icónicos de Estambul para crear un ambiente romántico y mágico. Se rumorea que Daphne y Homer tendrán citas en lugares como el Gran Bazar, la Mezquita Azul, el Bósforo y el barrio de Balat, lo que permitirá al espectador descubrir la belleza y el encanto de la ciudad. Por supuesto, estas son solo algunas de las muchas series turcas que están por venir en 2025. La industria televisiva turca es muy prolífica y siempre está buscando nuevas historias que contar. Estoy seguro de que en los próximos meses descubriremos muchas más series que nos sorprenderán y nos cautivarán. Mientras tanto, les recomiendo que estén atentos a las noticias y a los avances de estas series que les he mencionado. Estoy seguro de que no se arrepentirán de darles una oportunidad. Y si son fans de las series turcas como yo, no duden en dejarme sus recomendaciones en los comentarios. Me encantaría saber cuáles son sus series favoritas y qué esperan de las nuevas producciones que están por venir. Pero el mundo de las series turcas no se detiene en estas 3 producciones. Se habla de una serie de ciencia ficción ambientada en una Estambul futurista, donde la tecnología ha transformado la vida de las personas pero también ha generado nuevas desigualdades y conflictos. También se rumorea una serie de época que narrará la vida de una sultana otomana, con intrigas palaciegas, romances prohibidos y batallas por el poder. Y no podemos olvidar las series de acción, con historias de espías, policías y mafiosos que luchan por el control de la ciudad. La clave del éxito de las series turcas reside en su capacidad para combinar elementos universales, como el amor, la amistad, la familia y la lucha por la justicia, con elementos propios de la cultura turca como la música, la gastronomía, las tradiciones y los paisajes. Esta combinación crea un producto original y atractivo, que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Además, las series turcas se caracterizan por su alta calidad de producción, con guiones bien elaborados, actores talentosos, una fotografía impecable y una banda sonora cuidada. Los productores turcos invierten mucho dinero en sus series, conscientes de que la calidad es fundamental para competir en el mercado internacional. Y hablando de comentarios, me gustaría saber qué piensan de estas series que les he presentado. ¿Cuál les llama más la atención? ¿Qué tipo de historias les gustaría ver en las series turcas del futuro? Déjenme sus comentarios abajo y estaré encantado de leerlos y responderlos. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta pequeña mirada al futuro de las series turcas. Como hemos visto, el 2025 promete ser un año lleno de emociones, drama, pasión y, por supuesto, mucho entretenimiento. Desde historias ambientadas en la costa del Egeo hasta intrigas en el corazón de Estambul, pasando por comedias románticas que nos roban el corazón, las series turcas del 2025 tienen algo para todos los gustos. Recuerden que les he hablado de Güneş İzleri, Las huellas del sol, que nos lleva a un pueblo de pescadores lleno de secretos y rivalidades familiares, Istanbul'un Kalbi, el corazón de Estambul, que nos sumerge en el mundo de la corrupción y la lucha por la justicia, y Ac Labyrinthi, el laberinto del amor, una comedia romántica que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas del 2025 y que se hayan animado a descubrir nuevas historias. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Así me ayudan a llegar a más personas y a seguir creciendo como canal. Y si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan ahora mismo. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre series, películas, cultura y todo lo que nos apasiona. Adicionalmente, me gustaría hablarles sobre las tendencias que marcarán el futuro de las series turcas. Se espera que las producciones sean cada vez más ambiciosas, con presupuestos más elevados, efectos especiales más sofisticados y un mayor enfoque en la distribución internacional. Las plataformas de streaming jugarán
un papel cada vez más importante en la difusión de las series turcas, permitiendo que lleguen a un público global. También se espera que las series turcas exploren temas más controvertidos y desafiantes, como la igualdad de género, la diversidad sexual, la crisis climática y la inmigración. Los guionistas turcos están cada vez más interesados en abordar cuestiones sociales relevantes y en generar debate entre el público. Además, me encantaría saber qué otros temas les gustaría que tratara en mis próximos vídeos. ¿Qué series o películas les gustaría que analizara? ¿Qué aspectos de la cultura turca les interesan más? Déjenme sus sugerencias en los comentarios y tomaré en cuenta sus ideas. Una vez más, muchas gracias por su apoyo. Espero que tengan un día maravilloso y nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden de dar like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.